Un rabino dijo: la gente trabajará 8 horas al día por dinero, pero no sacrificará 1 hora al día por sabiduría. Esta reflexión nos hace pensar que lo aparentemente correcto podría estar equivocado. El conocimiento y la sabiduría son conceptos relacionados pero distintos, que describen formas diferentes de comprensión y aplicación del aprendizaje. Podrías estar pasando 8 horas al día en tu trabajo aplicando el conocimiento que aprendiste de forma correcta, y al mismo tiempo no ser consciente de que estás cometiendo un error al pasar mucho tiempo en este trabajo, por no tener la sabiduría para darte cuenta de que probablemente estás invirtiendo mal tu tiempo, un recurso valioso que nunca volverá. Esta forma de pensar ha hecho de la nación judía una comunidad próspera, que a pesar de haber pasado periodos muy trágicos de persecución en su historia, ha sabido salir adelante, y esto nos hace pensar, ¿qué podemos aprender de ellos? ¿Y por qué algunas comunidades judías han sido históricamente prósperas y exitosas en términos financieros? Hoy veremos 3 pilares clave de la riqueza judía para el éxito financiero. Y quédate hasta el final, porque el tercer pilar es la razón del por qué la mayoría no alcanza el éxito financiero. Existen muchas ideas sin sentido que se han difundido sobre las supuestas tradiciones judías para atraer dinero, como conservar un billete durante todo el año, pedir un aumento de sueldo a mediodía. Otras fuentes atribuyen el éxito judío al negocio de la usura, es decir, el ejercicio de prestar dinero a altas tasas de interés, calificando a este pueblo de avaro y codicioso. Afirmaciones como estas carecen de todo sentido, profundidad y contexto histórico, de cómo un grupo étnico ha logrado abarcar tanto en diversas industrias del mundo, y al investigar un poco podemos ver que el verdadero éxito judío radica simplemente en la conexión profunda de su doctrina teológica y cómo la aplican en todas las áreas de su vida, entre ellas el ámbito financiero. Veamos 3 pilares fundamentales que han contribuido al éxito económico de la comunidad judía a lo largo de la historia. No es un secreto mágico, sino una combinación de factores que cualquier persona puede aplicar para mejorar su situación financiera. Antes, no olvides darle like y suscribirte a nuestro canal para recibir consejos financieros. Pilar 1. Adquisición de conocimientos y sabiduría. Para entender el éxito financiero judío, primero debemos adentrarnos en su énfasis en la educación. A lo largo de la historia, los judíos han valorado el aprendizaje y la adquisición de conocimiento. Según un estudio en la Universidad Tulane a cargo de la doctora Warwitz, las jóvenes judías estadounidenses, por ejemplo, superan académicamente a todas las demás a pesar de tener las mismas condiciones socioeconómicas, siendo el único diferenciador el ámbito religioso familiar. Pero esto no solo se refiere a la educación formal, sino también a la educación autodidacta y a la búsqueda constante de sabiduría. Y es importante diferenciar el conocimiento de la sabiduría. Porque, ¿qué es el conocimiento? El conocimiento se refiere a la información, datos y hechos que una persona adquiere a través del estudio, la educación, la investigación o la experiencia. Puede ser específico o concreto, como conocer datos históricos o científicos, o también puede ser más general, como tener habilidades técnicas como el manejo del Excel. El conocimiento es el resultado de la acumulación de información y la capacidad de recordar y comprender datos y conceptos, mientras que la sabiduría es un nivel más profundo de comprensión que va más allá del conocimiento. Implica la capacidad de aplicar el conocimiento de manera juiciosa y reflexiva en situaciones de la vida cotidiana para tomar decisiones sabias y tomar acciones apropiadas. La sabiduría se relaciona con la comprensión de las consecuencias a largo plazo de las acciones y decisiones, así como la capacidad de resolver problemas complejos y éticos. Por ejemplo, crear un plan anual de presupuesto personal en Excel completamente adaptado para tus necesidades y tus metas. Entonces, mientras que el conocimiento se refiere principalmente a la acumulación de información y datos, la sabiduría implica la capacidad de utilizar ese conocimiento de manera reflexiva y juiciosa en la toma de decisiones y la resolución de problemas en la vida cotidiana. La fuente principal de la sabiduría judía ha sido Torá, que consta de los 5 libros del Pentateuco: Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Los rabinos y eruditos judíos han desarrollado una rica tradición de su estudio,
lo que ha dado lugar a una gran cantidad de literatura rabínica, como el Talmud y la Mishnah, que explican, analizan y aplican las enseñanzas de la Torá en la vida cotidiana. Pilar 2. Inversión y emprendimiento. La mentalidad emprendedora y la inversión estratégica son componentes cruciales. Los judíos han sido históricamente conocidos por su habilidad para identificar oportunidades comerciales y tomar riesgos calculados. Los judíos no son muy afines a la idea de trabajar para otras personas, es decir, trabajar en la empresa de otra persona, o al menos durante mucho tiempo. Tienen una fuerte cultura del ahorro y la inversión. Aunque los estereotipos los han asociado con la usura, a lo largo de la historia en algunas sociedades hubo casos en los que los judíos se involucraron en actividades financieras y bancarias. Esto puede deberse a una serie de factores socioeconómicos. Por ejemplo, en la Edad Media y en la Europa medieval, los judíos a menudo se enfrentaron a restricciones legales que les impedían poseer tierras o dedicarse a ciertas profesiones, lo que en algunos casos los llevó a involucrarse en actividades financieras y préstamos de dinero. Sin embargo, estas circunstancias históricas no pueden generalizarse para todos los judíos, y es importante no perpetuar estereotipos que nos impiden aprender de esta comunidad. Hoy en día, los judíos están involucrados en una amplia gama de profesiones y actividades económicas en todo el mundo. Los judíos no se involucran en negocios de baja reputación y siempre han tratado de adaptarse a las diferentes situaciones que les ha tocado vivir. Nunca han culpado a su contexto ni han dependido de la caridad, sino al contrario. Son una comunidad caritativa y el hábito del diezmo y la ofrenda es un ejemplo de ello. Pilar 3. Red de apoyo y comunidad. Finalmente, otro factor importante, y a mi parecer el más importante, es la comunidad judía en sí misma. La red de apoyo y solidaridad que existe entre los miembros de esta comunidad ha sido esencial para superar desafíos financieros, desde consejos comerciales hasta préstamos amigables. La comunidad ha sido su recurso invaluable. Ayudan a los miembros de su propia comunidad y prefieren celebrar contratos entre ellos debido a la cercanía y confianza que han generado al ser una comunidad muy unida. Buscan activamente involucrarse con todos los judíos y al mismo tiempo buscan involucrar a otros judíos cuando estos migran de otro país, haciéndolos sentir como en casa. Esta es una gran lección que podemos aprender de la red de apoyo judía, al centrarnos en apoyar a una comunidad compartiendo conocimiento y sabiduría. Asegúrate de rodearte de una comunidad que te ayude a prosperar y de igual forma que tú seas una fuente de apoyo para aquellos que necesitan una mano amiga. Por esta razón, te invito a que te suscribas a nuestro canal y ser parte de nuestra comunidad para desarrollar nuestra finalidad financiera juntos. Finalmente, revisa en la descripción y el primer comentario fijado algo que te puede interesar. Y recuerda que es posible hacer más con menos.